Vale. Bueno, cuando me pedisteis deciros de qué iba a hablar, dije que iba a hablar de eso, pero voy a hablar de otras cosas también al final. Em, Porque bueno, uno no siempre quiere contar una y otra vez lo mismo. He querido como aprovechar esta oportunidad para trabajar un área de mi zona de estudio, así de la tesis y tal, que no trabajé en la tesis, que no he trabajado hasta ahora en obra artística y quería aprovechar esta charla un poco para hacer eso. Quisiera agradecer al equipo el haberme invitado, me hace mucha ilusión estar aquí. También, bueno, David Estoy no está aquí todavía, pero el título de la charla viene de una conversación que tuvimos antes de tejidos conjuntivos en la comida. Eh, Estábamos hablando de que estábamos los dos como empezando a dar clase y tal. Yo acabé el doctorado hace un año y estaba justo dando como una asignatura de historia del arte como de principio de los tiempos hasta hoy, ¿no? Era como, en 6 semanas tienes que dar como toda la historia del arte y quería hacerlo lo mejor posible, ¿no? O sea, es imposible hacerlo bien porque no puedes abarcar tanto, pero quería que fuese como muchas geografías, muchas culturas. Y entonces, bueno, yo en artes así originarias de las Américas quería meter como un montón de cosas y al final, pues cuando estás preparando tus primeras clases, ¿no? Y no tienes material, es como, no sé, preparar meriendas para tus hijos, es como, guau, meto, ¿sabes? Hago un sándwich con lo que sea y tal y ya está, en plan, pues no sé. Les quería poner un par de capítulos de Waco Retrato de Gabriela Wiener y entonces empecé a investigar qué era un Waco Retrato y al final pues hice como todo el arte de América para estos chicos es el arte de los moche de Perú, una cultura preincaica, que está extrañamente, curiosamente, muy representada en el Museo de América en Madrid, donde tenemos esta sala que veis en la imagen, dedicada a las ofrendas funerarias. Hay una vitrina repleta de vasijas de la cultura preincaica moche, que es una denominación asignada por los arqueólogos modernos en base a la localización de los yacimientos en torno al valle del río Moche en el norte de Perú. Al carecer de lenguaje escrito, fascina de los moche la cantidad de información que podemos aprender acerca de su cultura en base a sus obras de arte, en donde destaca la cerámica. Me interesan, y por eso quería meter en las clases, ¿no? Los Waco-retrato y tal, en los realismos no europeos, ¿no? Que hay como representación muy realista en otras culturas que no sale de Grecia, Roma, Renacimiento, y me parece muy interesante eso. Sin embargo, en esta vitrina, lejos de elucidar quiénes son los personajes que aparecen en las vasijas, algunos de ellos transversales al arte moche, la cartela reza lo siguiente. ¿Alguien quiere leer? ¿Voluntario? ¿No? Bueno, lo leo yo. Sí, venga. Am- Hasta allí. Ambiente abigarrado, ¿no? Es como, wow. Algunas veces estas vasijas combinan escultura, en ocasiones altamente realista, con pintura. Aquí, debajo de un cautivo atado con una soga al cuello, hay unas formas extrañas. ¿Qué son? El museo no lo explica, pero es un motivo recurrente del arte mochica, el bulto de armas, principalmente un mazo y un escudo, del que en este caso cuelgan también elementos de la panoplia de un guerrero. Pero a veces estos bultos cobran vida propia. En este cáliz de San José de Moro, que no está en Madrid sino en Perú, han adquirido cabeza y extremidades y salen en procesión sujetando cálices llenos de sangre sacrificial. En esta vasija, también de San José de Moro, hay una escena más compleja, donde muchos artefactos han cobrado vida, entre ellos otro conjunto de maza y escudo con cáliz, detrás de una lechuza ataviada de guerrero. En la parte baja del espiral, que gira alrededor de la vasija, hay más artefactos animados, bultos de armas, pero también una barca de juncos, que libran una batalla contra guerreros humanos. La barca de juncos es otro elemento recurrente del arte mochica. En otra vitrina del Museo de América
bajo el título Los mitos, pero que no explica ninguno de los mitos representados, a pesar de contener muchos episodios del conocido ciclo del héroe Ayapaec, una especie de Hércules, aparece el personaje femenino en barca de juncos que sale en muchas de las vasijas de San José de Moro, aquí bebiendo de un cáliz. El mismo cáliz que lleva las armas animadas. Es posible que la lechuza, que aparece muchas veces en las escenas conocidas como la rebelión de los artefactos, dotara de vida a las armas para que se rebelaran contra el ser humano, o tal vez solo contra los hombres, que no las mujeres. Aquí los vemos, a las armas animadas y a la lechuza, en una vasija del Museo Larco, en Lima, que posee tal vez la mayor y mejor estudiada colección de cerámica moche. Fijaros en su casco, sus pendientes y sus ojos, y comparemos con esta lechuza de vuelta a la vitrina del ambiente abigarrado en el Museo de América. Un poco con esto de las taxonomías, ¿no? Donde uno puede ver un abigarramiento, hay una historia, ¿no? Muy compleja, muy interesante si nos detenemos a contarla. Aquí tenemos otra manifestación de la lechuza, que antes la vimos como guerrero, y aquí algunos interpretan que es una chamana. La lechuza, en su relación con la noche y con la luna, podría haber tenido relación con lo femenino para los moche. De ahí que decía una guerra contra los hombres, que no las mujeres, podría ser. Otro elemento que se anima a veces en estos ciclos de la rebelión de los artefactos es un uso, que era como el tejer, era en las culturas andinas un oficio de mujeres. La versión más famosa, pero también más enigmática de la rebelión de los artefactos, son los murales de la Huaca de la Luna. Los dibujaron a principios del siglo XX el peruano José Eulogio Garrido y luego el americano Alfred Kroeber, el gran estudioso de las culturas originarias tanto de Perú como de California. Y a lo mejor os acordáis de mi charla en el Reina, el padre de Ursula Le Guin, que yo me dije, venga, no voy a ser como el que siempre dice lo mismo en las charlas, no voy a mencionar a Ursula Le Guin en esta charla, que ya sería la tercera, y me salió al paso su padre. O sea que, no sé, tenemos una conexión, yo y Úrsula, muy guay. Aquí vemos cómo se revelan contra el hombre diferentes elementos de indumentaria y panoplia. Un cinturón, un escudo, un tocado de plumas, una porra. Kroeber los calcó en papel vegetal en 1926, pero al poco desaparecieron, misteriosamente. En los años 70, el director soviético Vladimir Israilevich Pekar, de Odessa, Ucrania, realizó el cortometraje animado La leyenda de los indios peruanos. Basándose en la iconografía existente, creó una versión sin las ambigüedades inherentes al material original, sin lenguaje, y que bebe también del cromatismo y las formas más bien propios de las cerámicas griegas. Aunque la idea de bienes que se rebelan contra sus propietarios daría para una buena interpretación marxista, Pekar crea una fábula antibélica, donde el personaje ambiguo de la lechuza y la mujer del cáliz, que vimos antes, se resumen en el clásico europeo de la bruja malvada, que siembra la discordia entre los humanos, haciéndoles un regalo doblemente envenenado. Unas armas que luego de causar enfrentamientos entre los humanos, cobran vida propia y luchan contra ellos. Знать свою грозную силу и обратиться вслух. Нет, мы все сильные изготовившие вещи, и по знаку злой колдуньи отказались приниматься человека. Всемогущие боги, позвал старший брат к небесам, взгляните со своих высот, почему так жестоко наказывают? El arqueólogo reconstruyó los artefactos rotos de otras épocas para, a partir de ellos, extraer nociones sobre cómo vivieron las personas en el pasado. Esta charla va de algo parecido.
Jugar con los fragmentos de los artefactos rotos del pasado sin llegar nunca a recomponerlos. Se juntan y se rebelan contra cualquier historia que se les imponga. Pero también se rebelan contra el olvido. ¿Qué historias podemos contar a partir de ellos? Cuando mi hijo era más pequeño, íbamos cada fin de semana a la dehesa de la Villa, una zona verde a las afueras de Madrid, contigua con Ciudad Universitaria. Un día encontré un fragmento pequeño de cerámica azul y blanca. Lo guardé. En otra visita poco después encontré otro fragmento. Pensé que sería parte de la misma pieza de loza, pero al llegar a casa comprobé que el dibujo era distinto. Buscarlos y acumularlos se vuelve algo casi compulsivo. Cada domingo una pieza nueva. Al principio solo cogía los que eran azul y blanco. Esto fue en 2017. Hoy ya tengo una caja llena. Con mi hijo empezamos a trabajar cada fin de semana en un mosaico que llamábamos el tile pile. Should we go to the tile pile, Daddy? El tile pile fue creciendo. De semana a semana iba transformándose. A mi bolsillo iban los trozos pequeñitos con dibujo azul. Pero para el tile pile servían baldosas, azulejos blancos, trozos de teja y ladrillo, mármol. Esto era al final de una cuesta, a un lado del sendero que bajaba desde la parte alta. En invierno descubrimos que ese sendero se convertía en arroyo, que se vertía justo allí, en la zona de nuestra construcción. A nuestros esfuerzos se sumaba la acción del agua y de las plantas. ¿Pero de dónde salían todos estos artefactos? ¿Había sido la dehesa un vertedero tiempo atrás? En esa época, cuando mi hijo aún pesaba poco y cualquier plan le parecía bien, me encantaba arrastrarlo siempre que podía a la residencia de estudiantes, al Parque del Oeste o a Casa de Campo, atrás en la sillita de la bici. En Casa de Campo nos sorprendió ver el mismo tipo de objetos que en la dehesa. Mucha baldosa blanca, mucho ladrillo. Algunos llevaban letra antigua, como de principios del siglo XX. Un día bajaba yo solo por la senda bici de la Moncloa hacia la Facultad de Bellas Artes, donde estaba inmerso en una investigación acerca de las huellas de la guerra civil en la ciudad universitaria, principalmente a través del frottage. Me interesaba un acercamiento visual a la violencia que se alejara de la fotografía y los peligros del sensacionalismo. Pasado el Museo de América, arranca de la senda un pequeño camino de tierra. Había llovido y por el asfalto se extendía un abanico de arena depositada por el agua que había bajado por el sendero. Entre la arena divisé fragmentos de cerámica y me paré. Subí unos pasos por el sendero con la bici cogida del manillar hasta descubrir que había fragmentos de todo tipo. El cuello de un frasco, trozos de ladrillo, azulejos rotos, una baldosa de colores. Me llevé la baldosa y los fragmentos agrietados, violáceos, del frasco roto. Las cosas de cristal carecen de aura, dice Walter Benjamin en Experiencia y Pobreza. El cristal es el enemigo por excelencia del secreto. Pero muchos de estos cristales antiguos, rotos, largo tiempo enterrados, tienen un tono violáceo o rosado. Casi todos poseen además una fina pátina irisada que se revela con la incidencia de la luz. Ese mundo congelado que lleva dentro el cristal, burbujas, fisuras, turbulencias, me trae a la mente un romance aragonés de principios del XVII, sobre el que trabajó mi mujer, Teresa Soto, en su tesis. En el poema se explica cómo Dios le mandó a Gabriel encerrar dentro de un cristal una carta donde estaba escrito el destino del mundo en todos sus pormenores. El hecho de sus criaturas, sus obras, tiempos y edades, el plazo de su vivir y el premio que había de darles. Una vez dentro del cristal, la carta desató un fulgor que dio origen a la luz de la profecía, que iría transmitiéndose en cadena de un profeta al siguiente. Dijo el Señor: toma y parte ese cristal y esa carta pon dentro, y vuelve a cerrarle, que este es homenaje mío, seguro, incontrastable. Cuando acabó de cerrarle, el cristal lanzó de sí una luz tan traspasante que Chebril quedó atajado, viendo misterio tan grande.
que aunque quisiera decir de esta luz alguna parte, no bastó su actividad para poder semblanzarle. Por esta luz de cristal, más de 2000 años antes que el Señor formase a Adán, quiso en la carta estamparle, donde estuvo detenida, hasta que Adán la gozase y toda su varonía, y hasta llegar a entregarle en la frente de Muhammad. Al poco de escribir su largo romance sobre la transmisión de la luz de los profetas, Muhammad Rabadán, el autor, como miles de moriscos españoles, sería desterrado de la península. Pero en los senderos en torno al Museo de América, así como en la dehesa de la villa, no todos son cristales irisados ni fragmentos de loza blanca y azul. Entre los pinares y descampados detrás del museo hay sobre todo ladrillos de muro y también para cubierta, baldosas hidráulicas con dibujos en gris sobre fondo blanco, azulejos, muchos de ellos blancos. El sendero en pendiente que se une abajo con la senda bici discurre a lo largo de la base de un terraplén y, como decía antes, con las lluvias se forma un arroyuelo que año tras año va ganando en profundidad. El agua desplaza las arenas típicas del suelo granítico de Madrid, a la vez que descubre los escombros que hay debajo. Es casi como una fotografía que el agua va revelando lentamente. Imagen velada de un carrete olvidado que ahora va cobrando nitidez. Al final, donde se hunde con la senda bici, el sendero converge también con una escalinata que sube el terraplén. Es una cuesta empinada, alta, que conduce a un jardín que siempre me inspira tristeza. Siento que tendría que gustarme, pero parece sobrevivir a medias, sobre un suelo pobre que se va erosionando. Además, hay personas que duermen apenas escondidas en tiendas de campaña a pocos pasos de sus confines. En Paseos por una guerra antigua, un material inédito y sin montar de Bardem, Berlanga y Navarro Linares, realizado en el 49 como proyecto de la carrera de cine, el protagonista, un exsoldado al que le falta una pierna, mira fijamente los nuevos campos de deporte de Ciudad Universitaria, con el Museo de América al fondo. Y luego cierra los ojos, como si intentara recordar cómo había sido ese mismo lugar durante el conflicto. Nosotros no hemos visto, no podemos recordar, no llevamos la violencia del conflicto inscrita en el cuerpo, pero merece la pena intentar ver ese otro paisaje. En abril de 1939, concluida la Guerra Civil, en la zona donde hoy se encuentra el Alto del Museo de América, había una pendiente suave y regular que subía desde la avenida principal hasta el Hospital Clínico. Un paisaje casi lunar de trincheras y ruinas. Y sin embargo, el Museo de América domina el paisaje de la Moncloa desde un cerro muy elevado con respecto a la carretera. Franco habla en un discurso que inauguraba el primer curso académico de la posguerra en Ciudad Universitaria, reconstruida después de la guerra, del ingente montón de escombros en que vino a parar la Ciudad Universitaria. Una solución a esta vasta labor de ese escombro fue la de utilizar los escombros para modelar el paisaje. En algunos casos se usaron para rellenar las vaguadas que atravesaban el terreno del campus. En otros, como en las obras del Museo de América, se usaron para subir el nivel del terreno, creando nuevas elevaciones a partir de los escombros de la guerra. Sabemos además, a través de excavaciones en otras zonas del campus, que las trincheras también se rellenaron de este tipo de escombros. Esta línea de trincheras a la izquierda coincidiría más o menos con aquel sendero a la base del terraplén, donde hoy la erosión va descubriendo escombros de todo tipo. Así, el Museo de América no solo custodia cerámica rota y reconstruida, sino que se levanta sobre tales artefactos. En efecto, el jardín formalista a los pies del museo no hunde sus raíces en tierra inocente. La tierra misma está hecha con los escombros de las facultades de la Ciudad Universitaria, el Hospital Clínico y otros edificios de la zona. Y estos escombros vinieron a enterrar, a su vez, otras ruinas. Aquí a la izquierda, lo que podría ser o el Asilo María Cristina o el Instituto Rubio,
puntos clave en la batalla por Ciudad Universitaria y Madrid. Esto es lo que hay debajo del triste jardín formalista a los pies del museo. Modesto López Otero, arquitecto principal del proyecto de Ciudad Universitaria bajo 3 regímenes, monarquía, república y franquismo, los arquitectos tuvieron que reconstruir sus propios edificios, los que no estaban exiliados. Escribió que, al retomarse el proyecto tras quedarse destruido el recinto durante el conflicto, se procedió al estudio y designación de adecuados y próximos vertederos que no alteran sensiblemente o que mejoran la topografía del conjunto. Los escombros fueron un drama ya durante el propio conflicto, sobre todo en el cercano barrio de Argüelles. Dada su cercanía al frente, fue en gran medida destruido por los bombardeos aéreos con aviones nazis y fascistas y la artillería franquista de Casa de Campo. Desde el bando republicano, durante la guerra se adaptaron 20 coches de tranvías para el transporte de escombros, con 2 itinerarios, desde Argüelles hacia los vertederos del norte, situados en los actuales Azca y Plaza de Castilla, y los del Manzanares y el Paseo de la Ronda. Salían tranvías también desde el centro hasta la Plaza Mayor, donde entroncaban con las líneas que salían de Argüelles. Auténticas líneas de tranvía dedicadas a la retirada de escombros, además de rutas de camión. Así, solo hasta finales del 37 se habían transportado de esta manera 170.000 metros cúbicos de escombros. Eso es como 5.000 containers de estos que se usan en los barcos para transportar cosas de China y tal. Y aún quedaba año y medio de conflicto por delante. Al igual que las líneas de transporte público tienen sus paradas, estas líneas del desescombro tenían sus muelles de carga, como este del barrio de Argüelles, o estos llenos en la calle Princesa, que separa el barrio de Argüelles de Chamberí. Era de suma importancia retirar los escombros rápidamente, entre otros motivos, como estamos viendo estos días en las noticias, porque podría haber víctimas debajo. Hoy, en torno al Museo de América y en otros lugares del frente de Madrid, podemos encontrar los restos depurados de los escombros, baldosas, azulejos, ladrillos, cristal, incluso conchas de almeja. Después de la completa descomposición de todo el resto, cuerpos, animales, comida, madera, metales, papeles. En cuanto a la dehesa de la Villa y el Tile Pile, aprendí a través de la obra de Florencia Rojas, Un incendio en el subsuelo, que efectivamente también había trincheras en la dehesa y búnkeres, como esta foto que forma parte de la serie de Florencia. De hecho, muchas de las trincheras siguen allí. Se usan como circuito de ciclismo extremo, con sus bordes realzados para formar rampas empinadas. Fotos también de Florencia. Entre los escombros de Ciudad Universitaria y la dehesa de la Villa, he encontrado un fragmento tallado que sugiere una lámpara de araña, muchos fragmentos planos de ventanas. Este tiene las esquinas redondeadas. Otros fragmentos curvos de vasos o tarros, algunos con resaltes redondeados, como de un florero, como este fragmento de color violáceo. Hay también multitud de fragmentos de vajilla y cacharrería, como estos ejemplos de loza refinada con motivos vegetales, o este que lleva el sello de la Cartuja de Sevilla. Podrían ser de cualquier casa, podrían ser también de las facultades cercanas, o de este comedor, que es de la Residencia del Amo, un colegio mayor recién estrenado y totalmente destruido en la guerra. La lámpara, los floreros, el aparador de cristal, todo roto, quemado, saqueado, vaciado. Hay también fragmentos de platos más rústicos de cacharrería artesanal. Hay muchísimos con el detalle sencillo del borde azul celeste. En algunos parece que podrían ser de un mismo plato, pero no lo son. Tratar de completar un solo círculo a partir de decenas de círculos rotos. Constatar que los fragmentos que he ido guardando son insuficientes para ello. Las facultades médicas y el hospital clínico tendrían cantidad de frascos de cristal. Aquí el laboratorio de la Facultad de Medicina, tras su reconstrucción. Aquí farmacia también después de la guerra. Aquí el laboratorio de fisiología,
Fijaros en las paredes. En estos lugares se encuentran infinidad de fragmentos de azulejo blanco. En fin, ¿qué hacer con mi caja de artefactos rotos de una ciudad rota, quemada, que hoy conforman el suelo, incluso la topografía de esta zona de la ciudad? Van pasando los años, los sigo acumulando, les sigo dando vueltas, pero no acabo de dar con una solución. Os podéis reír, ¿eh? No pasa nada. Los artefactos se resisten, se rebelan contra el olvido y contra la interpretación forzada, incluso contra la solemnidad. ¿A dónde nos quieren arrastrar los artefactos? Como decía al principio, siempre me han llamado los fragmentos que contienen algún detalle singular que subraya la unicidad de cada pieza. Y dentro de toda esta colección o archivo de piezas singulares, hay algunas que destacan por encima de las demás. Me encanta este trozo de loza con las rosas y patas de amorcillo. Muchas de las piezas contienen plantas o motivos vegetales. Se podría hacer un conjunto de plantas híbridas. O un jardín de plantas híbridas. Incluso en lo similar, transmitir espectros de variación, transmitir la idea de muchas piezas, muchos edificios y casas, muchas vidas, pero también elementos transversales de la cultura de una época. Por ejemplo, este motivo sencillo de varias líneas en azul o verde en torno al borde de un plato. Como cuando jugábamos mi hijo y yo al Tile Pile, cuando jugamos hoy a los Legos, es al hacer que van saliendo ideas nuevas, algo serio se torna lúdico. Dark Techno Interlude. A la hora de pensar qué hacer, qué obra hacer con todos estos fragmentos de cerámica, mi mente se va al mosaico, el alicatado, y en concreto a la Alhambra. Aunque en la Alhambra la caligrafía abunda, es una arquitectura hecha de versos y palabras. Y tampoco escasean los alicatados, hay sin embargo pocos ejemplos de caligrafía hecha en azulejo. Una excepción es la Torre de la Cautiva, donde aparte de las caligrafías y caligramas en yeso, también rodea la estancia una franja con aleyas del Corán, concretamente de Surat al-Falaq o la Zora del Alba. Existe un programa artístico parecido en la Madrasa Tel Atarín de Fez, unas décadas anterior a la Torre de la Cautiva. En el Atarín, sin embargo, la caligrafía está hecha como un grabado, rascando alrededor de la forma, mientras que en la Alhambra son piezas talladas, independientes. Me encanta este trato de la palabra en azulejo, no sé por qué. Años recogiendo fragmentos de colores y apenas dan para una leya. Vaya. Otro espacio que dialoga directamente con las formas de la Alhambra es el Alcázar de Sevilla. Debido a la estrecha relación que existía entre Pedro I de Castilla y Mohamed V de Granada. En muchos casos, los artesanos y arquitectos andalusíes de uno y de otro eran los mismos. Hay una inscripción del Alcázar realizado en azulejo, en árabe cúfico, cuadrado, rodeada de otra inscripción en castellano gótico que me fascina. Es el lema nazarí, وَلَا غَالِبْ إِلَّا اللَّهُ, no hay vencedor sino Dios. Repetido de todas las maneras posibles. Es el lema que se repite en toda la arquitectura nazarí, está por todas partes, está en el escudo, está en todo. Y aquí está en el palacio de un rey de Castilla. Y para añadirle otro toque de virtuosismo geométrico, se inscriben estos dos triángulos en cada extremo, de manera que en vez de ser una retícula cuadriculada, la pendiente de cada columna, como veis, se va cambiando ligeramente con respecto al anterior, lo cual se tiene que calcular para cada tesela. Sin esos triángulos podrían haber sido teselas cuadradas, todas iguales y listo. De derecha a izquierda, el lema se repite dos veces. De izquierda a derecha, en espejo,
otras 2. Y luego, esto es lo más loco, el lema se repite boca abajo en blanco. De manera que cualquier fragmento que contenga la mitad del lema en un color contiene en realidad la frase entera si sumamos los 2 colores, azul y blanco. Esto es bastante complicado, sobre todo si uno no sabe leer árabe, así que a ver si me explico. Ordenemos con los fragmentos de cerámica blanca del Frente de Madrid el fragmento básico de la epigrafía sobre fondo azul. Ahora démosle la vuelta. Primera palabra, wa, i. Segunda, la, no. Ghalib, victorioso, vencedor. Curiosamente, en la inscripción que va alrededor en castellano, el rey Pedro I se describe a sí mismo como muy conquistador, o muy conquistador sería en castellano actual, que es extrañamente parecido a este atributo de Dios, ¿no? Ahora le daremos la vuelta para leer en el espacio negativo de esta primera palabra la segunda. O sea, lo que es espacio negativo en azul ahora va a ser palabra, espacio positivo. Ila, sino. Allah, Dios. Resumiendo, en blanco y no hay vencedor, con el espacio negativo en azul. Y en azul, con espacio negativo en blanco, sino Dios. Fijaros también cómo la segunda L de Allah está coronada por una cruz. ¿La ves? Para que no quede lugar a dudas de que aquí Alá es Dios, el mismo Dios para unos y para otros. Pero ¿qué sentido tiene recrear inscripciones andalusíes con escombros de la guerra civil? Bueno, es necesario que tenga sentido. La sensación de libertad de jugar con los fragmentos, la dificultad de imponer una interpretación unívoca, una verdad discursiva, la imposibilidad de recomponer ninguna pieza entera. Hey Dad, let's make 1950 cars when we get home today, me dijo el otro día mi hijo. Construí lo mejor que pude, con mucho esfuerzo de rebuscar las piezas, mi coche estilo años 50. El suyo era mejor. Al poco el mío se fue al desguace. Pero, con sus casi 9 años, seguimos jugando juntos. Ese es un sentido. Le grandi virtù de Natalia Ginzburg, de su ensayo Le piccole virtù, que dice que nos centramos demasiado en enseñar pequeñas virtudes a nuestros hijos, como portarse en la mesa, cómo usar el tenedor, y no en las grandes virtudes, de cómo ser un buen ser humano. Piccola virtù, la de domar a los artefactos. Grande virtù, ir a su encuentro, hacerse preguntas, recolectar ideas e historias. Bueno, hasta aquí hemos visto este apartado sobre el Museo de América, que está en una zona de lo que era la finca de la Moncloa, a las afueras de Madrid. Y ahora vamos a transicionar a otra zona. Ha sido muy divertido jugar, tocar, hacer obra con estas piezas en esta primera parte, gracias a esta oportunidad para esta charla, porque en la tesis que iba sobre otra zona de la Moncloa, era una tesis de Bellas Artes, pero siempre me veía en la dificultad de hacer obra, porque estaba como tan centrado en contar historias, analizar imágenes de archivo y tal. Así que nos va a llevar a esta otra zona de la Moncloa, el tranviario José Viloria, que un día de 1930 paseaba por aquí en compañía de sus hijos. Aficionado desde pequeño a la historia natural y a la arqueología, pero privado por clase social de oportunidades de estudio, tenía por costumbre ir los fines de semana a pasear con su familia entre las grandes obras civiles que proliferaban entonces a las afueras de la capital, por si se habían desenterrado artefactos antiguos o fósiles. De hecho, muchos de sus hallazgos están hoy en el Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid o en el Museo San Isidro. Sin embargo, hoy es un personaje totalmente desconocido. En esta ocasión, en una zona donde las excavadoras explanaban el terreno para un estadio que no llegaría a hacerse jamás, identificó unas parábolas de tierra oscura en los cortes del terreno.
que eran en realidad los basureros y fondos de cabaña de un poblado neolítico. Tras avisar al arqueólogo municipal, José Pérez de Barradas, se inició una excavación que trajo a la luz varios artefactos de uso cotidiano. Uniendo los trozos de cerámica, se descubrieron cuencos, ollas, platos y fuentes, piezas completas que hoy están en el Museo de San Isidro, junto con algunos fragmentos sueltos, como este, con notación incisa, que no pudieron reconstruirse. Había también conchas, astas, huesos, algunos de ellos con signos de haberse usado para fabricar botones. El poblado estaba situado en el borde de un barranco, que le servía seguramente de defensa natural. En un artículo que daba cuenta del hallazgo, Barradas incluyó esta fotografía para ilustrar su gran profundidad. El barranco se llamaba Cantarranas, parte de una vaguada cuyo arroyo homónimo nacía cerca de la desolada villa y desembocaba en la vega del Manzanares. Nadie sabe, por supuesto, cómo se llamaba el arroyo en el Neolítico, ni qué idioma hablaban los habitantes del poblado. Como dice Gabriel Celaya en el poema España extraña, no es gótico, galaico, leonesa, romana, ni es árabe, ni griega, ni austriaco-castellana, es íbera, terrible, sagradamente arcaica. En los mismos años del hallazgo de Viloria y posterior excavación, se estaban también levantando obras por el campus. Se estaba levantando, por ejemplo, un puente que salvara el barranco, lo que para los arquitectos del nuevo campus se concebía como un gran inconveniente del terreno. Aquí se ve el puente, el viaducto del aire, proyectado por el ingeniero Eduardo Torroja durante su construcción. Los obreros trabajando en esta plataforma nos pueden servir de escala para entender la magnitud tanto del viaducto como del barranco. En su poemario Iberia sumergida, Celaya explora la idea de un país íbero, vasco, que subyace a España. Al repasar los topónimos de origen vasco en Castilla, los llama extático recuerdo de un país arrasado. 40 años después de su hallazgo, para levantar la Facultad de Bellas Artes y otros edificios afines, quedó arrasado el poblado prehistórico, sin haberse reanudado jamás su excavación. De hecho, es una cosa totalmente desconocida en la comunidad universitaria, sobre todo de Bellas Artes. No he hablado con nadie que supiera que antes había habido este poblado prehistórico al lado de la facultad. Estaba en esta zona que aquí, hacia 1965, se está explanando para levantar la corona de espinas. ¿Alguien sabe qué es la corona de espinas? ¿De qué es la sede hoy? Del Patrimonio Cultural. Comisión Preservar el Patrimonio Cultural de España. Ironías de la historia. Así se ve hoy el viaducto del aire, totalmente sumergido. De ahí que os hablaba de la escala. Mi investigación en el doctorado de Bellas Artes de la UCM, la misma facultad que acabamos de ver en construcción, se centró en la vaguada de Cantarranas, su historia, el imaginario que existía en torno a él. Este espacio verde que veis en una foto de 1959 era una extensa zona de topografía accidentada, alrededor de la cual se había articulado el campus. Me atrajo este mundo perdido y olvidado. Fui encontrando, poco a poco, testimonios escritos y visuales sobre qué había sido y qué había representado para los madrileños, incluso antes de la universidad. Por ejemplo, en el Archivo Complutense encontré unos planos topográficos muy detallados del campus, inéditos, hechos justo después de la guerra. Creé, con la ayuda de la topógrafa Belén Jiménez, un modelo tridimensional de dos topografías solapadas, la del 39 y la de hoy, de 2015, que han pasado 10 años. Aquí, en el intersticio ocupado hoy por la tierra de relleno, lo que aquí es hueco, en realidad es el relleno de tierra, vemos el viaducto del aire, sumergido. Mucha tierra se vertió entonces, hacia finales de los 60, para enterrar semejante viaducto y aplanar ese profundo barranco. La figura humana, unos soldados tomando el sol en 1939, en la inmediata retaguardia, nos da una idea de la escala. Y no solo este fue enterrado, sino también otro, de porte mucho mayor, que se llamaba el viaducto de los 15 ojos, también de Torroja. Hoy se ve así,
capa sobre capa de fealdad y descuido, extático recuerdo de un país arrasado. Si habéis entrado en Madrid por la carretera de A Coruña hasta la plaza de Moncloa, habéis pasado por encima. Aquí se ve con todo su porte sus arcos de quiriquianos que van como estirándose hacia el centro. Se ve también cómo los árboles despuntan del fondo del arroyo. Es también una foto hecha durante la guerra, sacada probablemente a través de un boquete en la Facultad de Farmacia. Se ve abajo, a la derecha, una trinchera, la primera línea de defensa de los republicanos. De hecho, durante la guerra, el viaducto de los 15 Ojos frenó el avance de los nacionales y fijó la línea de frente. Pero hoy toda esta vaguada, Cantarranas, es llana. A este lado, un campo de rugby. Es la operación inversa al Alto del Museo de América. En vez de realzar, rellenar. Salvo que aquí no es que se haya rellenado con escombros de la guerra, aunque seguramente una parte fue a parar allí. Fue entre el 65 y el 67 que se colmató precipitadamente, sin dejar apenas un rastro a nivel documental. Tras años de búsqueda de documentos al respecto, encontré esta foto, donde abajo a la izquierda se ve una mancha blanca que se extiende por la vaguada. Esta es la tierra de relleno. A la derecha se asoma el viaducto de los 15 Ojos. Aún quedaba muchísima tierra por echar. No he podido averiguar de dónde sacaron tanta. En otra foto de la misma serie, en una esquina, estos árboles enterrándose vivos. Aquí un cuadro hoy perdido, obra de Gerardo Aparicio, realizado hacia el 67. La última imagen que existe del viaducto del aire. Entre los dos viaductos enterrados se emplaza hoy el complejo de presidencia del Gobierno de España, lo que todos conocemos como la Moncloa. Se levanta en gran parte sobre esto, tierra de relleno, Iberia sumergida. A veces en esta llanura artificial afloran obras en una esquina del campo de rugby. Dentro se distinguen dos capas de tierra de tono distinto. La tierra de antes, abajo, marrón grisáceo. La tierra de ahora, arriba, amarillenta. En el intersticio, entre una capa y otra, restos calcinados. Un carboncillo vegetal tan perfecto que se puede dibujar con él. Un día, al llegar a la altura del campo de rugby de Cantarranas, vi que despuntaba una montaña de tierra seca y amarillenta en un rincón del campo, justo delante del viaducto. Espacio positivo, espacio negativo. Un hoyo enorme, a pocos metros de distancia. Al ver a un hombre mayor que descansaba dentro de una excavadora, le dije que estaba escribiendo mi tesis sobre la zona y que tenía curiosidad por el motivo de las obras. Me dijo, la verdad es que yo solo excavo. El por qué, ahí no te puedo decir. Pero puedes preguntar a esos hombres allí, dijo, señalando una caseta de metal. Allí di con uno de los encargados. Tras una primera mirada de desconfianza, el hombre debió de percibir que yo era un ser totalmente inofensivo, que realmente se interesaba por ese agujero feo en el suelo. Me explicó que estaban reparando un gran socavón que había aparecido con las últimas lluvias. Me señaló la antigua columna de acceso al colector de Cantarranas, de ladrillo, rota por una masa de raíces. Le pregunté si podía acercarme a la excavación. Quería ver el espacio que, de alguna manera, se correspondía con el lecho del arroyo de Cantarranas. Aquí, en una foto de Alfonso, de 1930. Al fondo de la vaguada hay dos niños, jugando cerca de una fuente. Uno parece mirar a la cámara. ¿Serán los hijos del fotógrafo? Ya con las primeras obras de la universidad, se llevaron a cabo enormes remociones de tierras, hasta el punto de enterrar, ya en los años 20-30, lugares queridos por los madrileños, como esta fuente, la fuente de la mina, o también llamada de Cantarranas, a punto de ser engullida por un terraplén. Antes, en la columna satírica de 1917, Fernando Luque presentaba los tipos de domingo madrileño en forma de número de revista teatral. Van apareciendo personajes costumbristas desde Puerta del Sol hasta las afueras de Madrid. Allí aparecen en escena numerosas familias artesanas, cargadas de riendas, botas, sandías y otros accesorios suculentos. Aquí ves la merienda a las afueras abajo. Cantando, me encantaría montar esto como pieza teatral con un coro de verdad, sobre la melodía de la obra de zarzuela El amigo Melquíades.
La foto muestra cómo las obras del viaducto engullían esa fuente y ese verde prado. ¿Ves esa carretilla?, me dijo el encargado. Allí te puedes poner para verlo. El fondo del hoyo era de un gris brillante que parecía cemento, pero que era en realidad un polvo finísimo. Me tomé al pie de la letra las instrucciones de quedarme donde la carretilla, por si el borde cedía. Al fondo de la excavación, un agujero en el suelo, el nuevo acceso al colector principal, el arroyo de Cantarranas, convertido en alcantarilla. En sentido literal, en este plano de la red de saneamiento de Ciudad Universitaria del 79, según la leyenda, el arroyo se ha convertido en una alcantarilla visitable. La obra del hoyo se corresponde con uno de estos pozos de registro. El nuevo pozo, a la espera, de hormigón prefabricado, más resistente que el ladrillo. Para encauzar el agua basta un tubo de hormigón, tan fiable, tan resistente. Hacia la derecha, las marcas estriadas de la excavadora unían lo que queda de la pendiente antigua del borde de la vaguada, arriba donde los pinos, con el gris liso del fondo. Conectar los puntos con el ojo, mirar, comparar, imaginar lo desaparecido. Igual algún día, de tanto decir y mostrar, vendrá alguien que haga y quite, un activista, una lluvia torrencial, un deus ex machina. И тогда Верховное Божество решило спуститься на землю, чтобы навести здесь порядок. No sé qué tomaban con el desayuno los niños soviéticos, porque esto es altamente psicodélico. Todo el vídeo es así. Bueno, ya. Hasta entonces, hasta que venga ese gran Dios antiguo, la realidad seguirá siendo otra, un agujero feo, enorme y transitorio, tierra seca y revuelta. Al volver para despedirme, estaba el hombre de antes, acompañado de otro más. Le pregunté si sabía que la zona había sido tierra de nadie en la guerra civil y si habían dado con algún artefacto bélico. De pronto me pareció que no tenían muy presente la historia de la guerra civil en Madrid. Me contestó el primer hombre que el colector que habían reparado era muy viejo, tendría al menos 30 años, como para decir que quizás antes de esa guerra que decía yo. Luego añadió, sí, hombre, encontramos una mano. Pensé que lo decía de verdad. ¿En serio?, le pregunté. Nah, era broma. Solo encontramos unos huesos de animal aquí y allá. El otro hombre se rió. Les pregunté si sabían que unos años atrás, en el curso de unas obras, había aparecido un esqueleto humano. El otro hombre dejó de reírse. ¿Escuchaste eso? Y tú se lo decías en broma. Mientras, el primer hombre ya se había puesto a limpiar una válvula de PVC rojo y blanco. Antes de abandonar la obra, me acerqué a la montaña de tierra seca. Había restos de algunos artefactos antiguos, la mayoría de ladrillo viejo, pero algunos de cerámica. La misma mezcla que en torno al Museo de América o la Dehesa, o Casa de Campo. Cogí unos trozos de azulejo blanco y aguamarina, un trozo de teja artesanal esmaltado en un lado de blanco poroso y brillante, y un trozo de plato de loza blanca con dibujos en verde bosque. Pero de repente me parecieron mucho más interesantes las piedras que estaban entremezcladas con la tierra seca. Eran cantos rodados, las piedras del lecho del arroyo de Cantarranas. Hay una redonda que es de cuarzo color blanco roto, con algunas vetas de color naranja, otras gris oscuro, que crean ligeros pliegues en una superficie, pero además sumamente lisa a causa de la acción lenta y constante del arroyo. Si la acerco a la luz de la ventana, se ve un poco traslúcida. Se adivina lo que hay dentro, que es igual a lo que hay en la superficie, solo que por estar dentro es totalmente distinto. Sea una piedra, un cristal, o un paisaje, o un artefacto. Para los moche, la lechuza o el búho también podría haberse asociado con la muerte, ya que
Hay una especie de búho en Perú que anida bajo tierra, con preferencia por las tumbas, huecas por dentro. En las culturas andinas, la escalera, como la que lleva aquí la lechuza en la cabeza, representa el poder de transitar entre mundos. Muchas gracias.